Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre nuestra portada de hoy, porque los niños tiemblan. Exactamente como lo anunciamos. El 18 de mayo el Pleno votará la acusación contra 4 congresistas de Acción Popular que se vendieron al gobierno de Pedro Castillo. ¿Quiénes son? Bueno, Darwin Espinosa, Jorge Luis Flores, Elvis Vergara, Raúl Doroteo. Bueno, ellos están inmersos en fuertes acusaciones, pero no solamente eso. Ayer vamos a recordar un poquito lo que dijo Edmundo del Águila, secretario general de Acción Popular, que dijo que los niños también querían tomar el control del partido. Pero bueno, la suerte de estos 4 congresistas se va a decidir este próximo 18. ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Qué debería sopesar para limpiar un poco el Congreso de la República de estos parlamentarios que se vieron involucrados en este pago de favores a cambio de un blindaje? Bueno, eso todavía está en investigación en el Ministerio Público, pero también se ha hecho investigación dentro del propio Congreso. ¿Qué es lo que prosigue? Estamos con el ex oficial mayor, José Eliche, y también ex ministro del Interior, a quien le damos la bienvenida en este espacio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué opina sobre que el Congreso va a debatir por fin acusación contra los axiopopulistas Doroteo, Espinosa, Flores y Vergara, que aparentemente blindaron a Pedro Castillo a cambio de algún beneficio que todavía eso está en investigación? Bueno, me parece bien que el Congreso siga un proceso de orden ético, ¿no? Dentro de la institución, siguiendo, por supuesto, aplicando las reglas que están establecidas en el reglamento del Congreso, precisamente en el Código de Ética Parlamentaria, que es parte del reglamento del Congreso, y que tome una decisión al respecto. Pero ojalá, lo que está sucediendo y la decisión que se tome se relacionara, ¿no?, de manera consciente con el problema de fondo que genera todas estas situaciones, que no se origina en nuestro Parlamento, sino en el sistema político y tiene que ver con las organizaciones políticas. Es decir, hay que terminar con el aventurerismo parlamentario, con el aprovechamiento de la legislación electoral para organizar partidos de última hora, que son como negocios y que responden a los intereses personales de ciertos grupos o personas, ¿no? Entonces, esto tiene que terminar. Tampoco se trata, yo creo que es demasiado pedir regresar, ¿no?, al sistema de partidos que existía antes en nuestro país, que tampoco era perfecto ciertamente, pero yo creo que era bastante mejor que lo que tenemos hoy, bastante mejor, ¿no? Los partidos de Ajá. hoy no son partidos ideológicos, que es mucho pedir, es decir, no responden a una ideología claramente, ni siquiera llegan a ser partidos programáticos, porque si durante el proceso electoral presentaron un programa, pues ya lo olvidaron, simplemente era un documento para formalizar de alguna manera esa presentación de sus candidaturas. Ujú. Y por Ah, supuesto lo que se revela con la actuación de estas personas ya en el Congreso de la República es la falta de coherencia entre este partido que es, digamos, producto de una aventura, un negocio político, con el grupo parlamentario, lo que termina por desestabilizar y debilitar institucionalmente nuestro Parlamento, ¿no? Que está fraccionado en 13 partes, donde varias de ellas se integran por congresistas que no tienen afinidad ideológica, reitero, es mucho pedir, programática, ninguna se ve, solamente se juntan para beneficiarse de aquellos beneficios que le otorgan el hecho de ser parte de un grupo parlamentario según el reglamento del Congreso. Esto tiene que cambiar. El problema es que quienes deberían tomar las decisiones para cambiar esto están justamente en el Congreso. Entonces esto es de nunca acabar. Y también exacto. no estamos debatiendo este tema, lo hemos descuidado por años, por décadas, hasta ahora no reaccionamos sobre este tema, seguimos sobre el tema de los niños ya, que los pueden sancionar, me parece bien, si es que han investigado bien cada uno de sus actos en estos últimos tiempos, ¿no? Y son responsables, pues que los sancionen de una vez, con la sanción que deban recibir. Pero ese no es Ujú. el tema de fondo, no soluciona nada, ¿no?
Sí, es una lección, es un acto, digamos, aleccionador, ¿no? Es decir, que te dice quien comete una falta, pues va a ser eventualmente sancionado. Vamos a ver qué ocurre. Pero no resuelve el problema. No estamos Se- viendo el problema. El debate nacional se ha reducido a adjetivos nada más, ¿no? DBA, caviar, proterruco, etcétera, etcétera. ¿No? Y no hay debate de fondo sobre estos temas que realmente son los que de debatirse adecuadamente y de tomarse las decisiones valientes y definitivas para enrumbar a nuestro país, o por lo menos la política en nuestro país, pues realmente eso significaría un cambio importante que podría darle mejor salud a nuestra política y al Perú. Por supuesto que concordamos en ese sentido porque los partidos políticos tienen una seria responsabilidad en quienes están llevando al poder o ser los padres de la patria o el presidente de la República para hacer los debidos filtros. Pero Pero nadie les ya una reclama vez, día a día sobre eso. claro, Nadie les pero ya, reclama. claro, pero ya una vez teniendo el problema como ya lo tenemos, es indispensable que el Congreso también sancione a sus pares. Y aquí nosotros nos No, preguntamos, está bien, los ¿deberían debe ser? sancionar, pero no estamos solucionando el problema. No Claro, estamos pero yo solucionando le el problema. pregunto a Lo usted, que la a su ciudadanía parecer, necesita es que desde la ciudadanía, desde quienes dicen que somos, no sé, especialistas, conocedores y somos convocados por los medios, la academia para opinar, digamos estas cosas claramente, y claro que también los sí, medios de comunicación. Es claro que decir, sí. ahora el énfasis está en el morbo de la sanción, pero estamos dejando de lado, abandonamos el tema central, no lo tocamos y continuamos arrastrando este problema y seguramente vendrá otro periodo parlamentario y continuaremos igual. Esto no puede continuar. El país tiene que cambiar y en eso tenemos que actuar todos. Claro que sí, señor Eliche, pero los niños deberían ser sancionados o desaforados, porque acordémonos que al inicio eran 6 los indicados y salvaron a 2, y ahora solamente están siendo, digamos, investigados por 2 delitos que la... Yo ya opiné desde hace muchos años que cualquier congresista que abandone su grupo, cualquier congresista que sea sancionado por traicionar a su grupo parlamentario, y esto considerando la importancia que tampoco vemos de los grupos parlamentarios en el Parlamento contemporáneo, son el sostén principal de la coordinación política del diseño, diseño y también la ejecución del trabajo parlamentario en el Parlamento contemporáneo, ¿no? Cualquiera que traicione a su grupo debe salir del grupo, debe ser desaforado. Es algo que opino hace años, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora también hay otro tema que es importante de tratar, que es este bono de 9.900 soles que ha otorgado el Congreso a los trabajadores. Para muchos analistas, este bono es ilegal. ¿Cómo usted le da la lectura a lo que viene pasando en el Congreso? Yo no estoy seguro que sea ilegal, pero sí, pero no es, digamos, el momento para aprobar una bonificación de ese tipo, ¿no? Bueno, no es ahora el momento y probablemente no será el momento en muchos años, porque en nuestro país hay trabajadores que ganan bastante menos y tienen menos o no tienen tan buenas condiciones laborales como tienen los trabajadores del Congreso, y yo he sido trabajador del Congreso con muy buenas condiciones laborales, las conozco, y no reciben ninguna bonificación y el costo de vida ha subido. Además, el escenario actual, las circunstancias, digamos, aconsejarían que no se tome desde el Congreso una decisión de esta naturaleza, ¿no? Que cuesta aparentemente más de 30 millones de soles, ¿no? Y que es muy mala señal en cuanto a las desigualdades, pues, extremas que puede haber en nuestro país relacionadas con el tratamiento de los trabajadores, ¿no? Unos reciben un bono de 9.900 y los otros no reciben simplemente nada, solamente aumento de precios, inflación y demás. Ujú. Eso crea, pues, digamos, incrementa, ¿no? El tamaño de las brechas que ya tenemos o venimos arrastrando en nuestro país. Pero por otro lado, la mala reputación o la escasa simpatía popular que tiene el Congreso, que además se reduce cada día, pues no aconsejaría que se tome una decisión así, ¿no? Claro, el sindicato sabemos que es el que ha solicitado y el derecho de sindicación es un derecho constitucional que se puede respetar,
pero eso no significa que las cosas se deban hacer solamente por esta razón, ¿no? Hay otro tipo de razonamiento que también hay que seguir, que tiene que ver con la conveniencia, con el momento, con el efecto que va a tener en la ciudadanía, en la población, etcétera. Y claro, el sindicato lo ha pedido, la Junta de Portavoces, que es el órgano de coordinación política, integrado por los portavoces que en algunos casos representan al grupo parlamentario sólido, pero que en la mayoría de los casos se representan solamente a sí mismos, ¿cierto? O a intereses que no conocemos con claridad. Y luego va a la mesa directiva, donde claramente el presidente del Congreso, y me parece bien que lo haya hecho, ha señalado que la mesa directiva en mayoría pues aprobó lo que la Junta de Portavoces había aconsejado o aprobado, no sé qué procedimiento están usando ahí en el Congreso, porque en todo caso el órgano era el Consejo Directivo, pero en fin, no sé qué procedimiento han utilizado, y que él, por supuesto, ha firmado el acta donde se aprueba la bonificación, pero con reservas, ¿no? Es decir, él aprueba con los demás este acuerdo, pero deja constancia de que en el fondo no está de acuerdo con la decisión por las razones que él mismo ha expuesto. Yo creo que ha sido un grave error, ¿no? Ujú. Y no es algo que recién haya sucedido. Hace años también sucedió, incluso alguna vez cuando yo trabajé en el Congreso, algunos trabajadores sugerimos reducir el sueldo de los empleados del Congreso, o sea, reducirnos el sueldo. Y bueno, no prosperó lamentablemente y continuamos pues, ¿no? Con los mismos sueldos. Un trabajador, antes algunos trabajadores o funcionarios sobre todo ganaban bastante más. Ahora más o menos es uniforme y más bien los que están abajo relativamente ganan más de lo que ganaban antes, no solo se han incrementado. El Congreso se ha desprestigiado, ha incrementado su plana laboral, es más costoso, ¿no? Y no le entrega, por decirlo de un modo, a la población lo que la población espera de él. Por lo tanto, creo que no han debido tomar esa decisión. Muy bien, muchísimas gracias, señor Eliche, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, dándonos un poquito de su tiempo para poder explicar su parecer sobre lo que viene sucediendo en el Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias también. Bien, era entonces el ex oficial mayor del Congreso, José Eliche, pero también ha sido ministro del Interior y por supuesto sabe cómo es el teje y maneje de este tipo de contratos, este tipo de bonificaciones. ¿Por qué? Porque en esos momentos, él bien lo ha dicho, el bono ha sido un error. No era el momento y no se sabe a ciencia cierta bajo qué criterios el Congreso, la mesa directiva del Congreso, ha otorgado esta bonificación de 9.900 soles para cada trabajador. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.